La noche que Andrés y Lucía intentaron matarme, fue la noche en que recuperé mi vida. Pensaron que era una anciana senil, fácil de manipular. Pero lo que no sabían es que yo ya había cambiado los platos. La sopa envenenada no era para mí. El silencio en la cocina era espeso, roto solo por el tintineo de las cucharas al caer sobre la mesa de mármol. Mi corazón, que durante los últimos 6 meses había latido con una mezcla de miedo y fría determinación, ahora se sentía como un tambor de guerra en mi pecho, resonando en mis oídos. Los vi. Primero Lucía, con esa mueca de superioridad aún congelada en sus labios, se llevó una mano al estómago, su rostro repentinamente pálido. Luego Andrés, mi Andrés, el niño que había criado, parpadeó, y una expresión de confusión, seguida de pánico puro, cruzó su rostro. Sus cuerpos se retorcieron, sus ojos se abrieron desmesuradamente, y antes de que pudiera parpadear, cayeron al suelo con un estruendo sordo que pareció sacudir los cimientos de la casa. No hubo gritos, solo jadeos ahogados y la lucha desesperada por el aire. Un silencio aterrador siguió al desplome. Me quedé de pie, inmóvil, observando desde la barra de la cocina. ¡Horror! Sí. Una punzada fría, casi ajena, me atravesó el pecho. Había veneno en esa sopa, la misma que habían preparado para mí, y ahora yacían allí, víctimas de su propia maldad. Las manos me temblaban, no por debilidad, sino por la adrenalina que bombeaba a través de mis venas, una energía cruda y desconocida. Una parte de mí, esa madre que había amado a Andrés incondicionalmente, que había sacrificado todo, gritaba que los ayudara, que llamara a una ambulancia, que salvara a mis hijos. Pero otra parte, la mujer de 69 años traicionada, manipulada y a punto de ser asesinada, susurró con voz gélida: «Esto es lo que merecen». Me obligué a respirar, el aire parecía espeso. El aroma del caldo de pollo, ahora con un matiz metálico nauseabundo, llenaba la habitación. El tintineo del reloj de pared parecía ensordecedor en el vacío que se había creado. Me giré, ignorando el espectáculo en el suelo, y fui a la ventana. El cielo nocturno estaba despejado, salpicado de estrellas indiferentes, como si nada extraordinario hubiera sucedido en mi pequeña cocina. Era una noche hermosa para un día tan oscuro. El recuerdo se superpuso a la imagen actual, como una diapositiva fantasmal que rasgó el velo de la noche presente. Todo había comenzado 6 meses antes, en una mañana aparentemente común de martes. Joe estaba en la cocina, como siempre, preparando el desayuno. Andrés y Lucía aún dormían, o eso creía yo. Había dejado mi tazón de avena en el mostrador mientras iba a buscar mi jarra de agua al comedor. Al regresar, noté algo, un leve brillo casi imperceptible en la superficie de mi avena. Algo estaba mal. La intuición de una madre, o quizás la de una mujer mayor que ha aprendido a desconfiar de los silencios y las miradas, me impulsó a un examen más cercano. Con la cuchara revolví el tazón. En el fondo, mezclados con los copos de avena, había unos gránulos diminutos, de un color blanco sucio, que no deberían estar allí. No eran azúcar ni sal, eran químicos. El olor levemente amargo picó mi nariz. Mi mente se negó a procesarlo al principio. «Tonterías, María Elena», me dije, mi voz interior sonando débil y desesperada. «Es solo una especia rara que Lucía dejó, o un error, un grano de algo de la alacena». Pero una voz más fría y racional, una voz que no reconocía del todo como la mía, me instó a ser precavida. Llevé el tazón a la mesa del jardín, donde había una maceta de geranios que siempre había tenido problemas para florecer. Vacilé, mi corazón latía con un ritmo ansioso y errático, golpeando mis costillas con una urgencia aterradora. La incredulidad se aferraba a mí como una manta húmeda y helada. ¿Sería posible? ¿Después de todo lo que había hecho por Andrés? ¿Después de haberlo amado como a mi propio hijo? Incluso más, tal vez.
Con las manos temblorosas, vertí la avena sobre la tierra de los geranios, sintiendo un nudo en la garganta. Horas más tarde, los geranios, antes moribundos pero vivos, ahora estaban completamente marchitos, sus pétalos caídos, sus hojas amarillentas y quemadas. No había duda, eso no era especia, eso era veneno. La fría realidad me golpeó con la fuerza de una ola gigantesca, arrastrando consigo años de amor, confianza e ingenuidad. Mis propios hijos querían matarme. La incredulidad se desvaneció, reemplazada por un terror visceral que me heló hasta los huesos, un miedo primitivo a la aniquilación. Pero bajo el terror, una semilla, pequeña y dura, comenzó a germinar, la semilla de la supervivencia, de la resistencia. Ya no era una anciana senil, manipulable, una carga. Era una mujer al borde del abismo, y estaba a punto de empujar hacia atrás. Y pensar que hubo un tiempo en que la palabra hijo era la melodía más dulce en mi vida, el ancla de mi existencia. Andrés, mi Andrés. 20 años. 20 años de amor incondicional, de sacrificios silenciosos, de una devoción que, vista ahora desde el otro lado del abismo, me parecía una ceguera voluntaria. Cuando mi difunto esposo falleció, Andrés tenía solo 8 años, un niño con ojos grandes y tristes, el hijo de su primer matrimonio, a quien yo apenas conocía. No tenía ninguna obligación legal, ni siquiera moral, de acogerlo. La sociedad de aquel entonces, e incluso mi propia familia, esperaban que me desentendiera de él, que me centrara en mi propio duelo y futuro. Pero cuando vi esos ojos suplicantes, esa pequeña figura temblorosa en el funeral, algo en mí se rompió y se reconstruyó en un instante. Era el último vestigio de mi esposo, una conexión viva con el hombre que amé. Decidí que Andrés sería mi hijo. Lo criaría, lo amaría, lo protegería, con la misma fuerza que si hubiera salido de mis propias entrañas. Y así lo hice. Renuncié a un ascenso importante en mi carrera para poder estar más presente en sus años de escuela. Vendí una pequeña herencia familiar para pagar sus estudios universitarios, sus caprichos, incluso sus errores. Cuando cayó en una deuda de juego siendo joven, fui yo quien la cubrió, con la condición de que nunca más me ocultara nada. Compartimos risas, lágrimas, sueños. Le enseñé a cocinar, a apreciar el arte, a respetar a los demás. Le di mi tiempo, mi energía, mi alma. No había límites para mi amor. No había sacrificio demasiado grande. Mi vida giraba en torno a su felicidad, a su bienestar. Era mi propósito, mi razón de ser. Incluso cuando mis amigos me decían que era demasiado indulgente, que debía pensar en mí, yo los ignoraba. ¿Pensar en mí? Mi felicidad estaba intrínsecamente ligada a la suya. Luego llegó Lucía. Al principio era todo sonrisas y halagos. Señora María Elena, qué suerte tiene Andrés de tenerla. Su casa es un paraíso. Pero yo no era ingenua. Mis ojos, curtidos por la vida, veían más allá de las palabras bonitas. Vi la forma en que sus ojos se detenían en los objetos de valor de la casa, en el título de propiedad que reposaba sobre mi escritorio. Sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos, que eran fríos y calculadores como los de un banquero. Sentí la sutil pero persistente barrera que comenzó a levantar entre Andrés y yo. Pequeños comentarios sobre mi antigua forma de pensar. Sugerencias de que debería tomar un descanso mientras ellos se encargaban de todo. Lo que significaba apartarme de la administración de mi propio hogar y finanzas. Me convertí en un estorbo, una sombra molesta en mi propia casa. Sentía su mirada de desaprobación cuando dejaba caer una miga en la mesa, o cuando mi tos matutina interrumpía su paz. Lucía siempre encontraba una excusa para que Andrés y yo no pasáramos tiempo a solas, una llamada urgente, un compromiso repentino. La casa, que una vez fue mi santuario, mi nido de amor, se transformó en un campo de batalla silencioso, donde mi presencia era una molestia. Y Andrés, él, mi hijo, no veía nada. O, lo que era peor, elegía no verlo. Se había vuelto sumiso a su mujer,
un títere en sus manos, y yo, su madre, la mujer que le había dado todo, era ahora un obstáculo que debía ser eliminado. El veneno en la sopa no fue el principio, sino el inevitable final de una larga y dolorosa erosión. Apenas unas semanas después de aquel incidente con los geranios marchitos, el golpe final a mi ceguera llegó. Era una tarde de domingo, el tipo de día en que el silencio debería haber sido una bendición, no un presagio. Creían que yo dormía la siesta, un hábito de ancianos que ellos consideraban una debilidad más. Pero estaba en mi estudio, buscando un libro antiguo en un estante polvoriento, cuando sus voces, filtrándose a través de la puerta entreabierta del salón, me detuvieron en seco. «No podemos esperar más, Andrés», dijo Lucía su voz, que normalmente era tan dulce conmigo, ahora era un susurro frío y metálico. «La casa, las cuentas, necesitamos el dinero ya. La deuda de las apuestas no se va a pagar sola». El corazón se me paralizó. ¿Deuda de apuestas? Andrés. Lo sé, Lucía. ¿Pero cómo? Mamá no está senil del todo, y si intentamos algo obvio, podría sospechar, respondió Andrés. Su voz era vacilante, pero la intención en sus palabras era inconfundible. «Sopa», dijo Lucía, con una certeza escalofriante. «Siempre come sopa por las noches. Y el veneno de rata es indetectable en pequeñas dosis, pero acumulativo. Con el tiempo parecerá un infarto o un derrame, algo natural, un golpe de la vejez súbita. El miedo me congeló hasta los huesos, pero fue la rabia, una furia hirviente y desconocida, lo que me despertó. Hablaban de mí como de un mueble viejo que necesitaban desechar. Querían mi dinero, mi casa, mi vida. Pero lo que me golpeó con la fuerza de un rayo fue el desprecio en sus tonos, la completa ausencia de amor. La semilla de resistencia que había germinado junto a los geranios ahora explotó, transformándose en un árbol retorcido de hierro forjado. Ya no era la madre sacrificada ni la anciana pasiva. Era una superviviente y ellos me habían declarado la guerra. Esa noche no dormí. Mi mente, que durante años había preferido la cómoda ignorancia, ahora funcionaba con una claridad aterradora. Compré una pequeña grabadora digital, de esas que apenas se veían, y la convertí en mi sombra. La escondí en mi bolso, en la maceta del salón, incluso debajo de mi almohada. Cada conversación, cada susurro sobre mi demencia o la herencia, era una pieza más en el rompecabezas de su traición. Una vez, Lucía estuvo a punto de descubrirla bajo un cojín. «Mamá, ¿qué es este trasto?», preguntó, con una ceja arqueada. Con una sonrisa falsa que me sorprendió a mí misma, le respondí que era para grabar mis pensamientos para un libro de memorias. Su risa despectiva resonó en la habitación, sin saber que cada sonido que emitían estaba siendo meticulosamente archivado. Empecé a revisar mis extractos bancarios, los que ellos amablemente gestionaban. Descubrí transferencias a cuentas desconocidas, pagos a empresas fantasma. «Inversiones», decían ellos. «Robo», pensé yo. Habían sacado préstamos a mi nombre, vaciado fondos de inversión que yo creía seguros. Las cifras me mareaban, pero también me daban una motivación implacable. En una ocasión, Andrés entró a mi estudio, justo cuando estaba revisando los documentos. Rápidamente, escondí los papeles bajo un mantel. «Mamá, ¿qué haces con esos viejos papeles?», preguntó, con un tono condescendiente. «Recordando los viejos tiempos, hijo», mentí, con una calma que no sentía. Mi siguiente paso fue buscar ayuda. Me acerqué a don Esteban, un viejo amigo de la familia y abogado jubilado, cuya ética era tan inquebrantable como su sabiduría. Al principio, su mirada escéptica lo decía todo. Una anciana que acusa a sus hijos de envenenamiento y fraude. «María Elena, ¿estás segura? Los recuerdos a veces nos juegan malas pasadas». Pero cuando le puse la grabadora en la mesa, cuando escuchó las voces de Andrés y Lucía planificando mi asesinato, su rostro se tornó grave.
Escuchó mis narraciones sobre los retiros sospechosos, las firmas falsificadas, y un brillo de indignación encendió sus ojos. «Esto es muy serio, María Elena», dijo con firmeza. «No estás sola». Durante los 6 meses siguientes, la mujer que había sido se desvanecía un poco más cada día, reemplazada por otra, más dura, más astuta. Ya no me escondía en mi dolor, lo usaba como combustible. Observaba, analizaba, planeaba. Aprendí a usar la computadora con la ayuda de una joven vecina, doña Carmen, quien, sin saberlo, me ayudó a buscar información sobre venenos y leyes. Mi mente, que creían deteriorada, ahora era mi arma más potente. La pasividad se había transformado en una voluntad inquebrantable de sobrevivir y hacer justicia. La inocencia había muerto con los geranios, y en su lugar había nacido una guerrera que no temería defender su vida. Esa guerrera, forjada en la traición, sabía que el día se acercaba. No era una fecha señalada en el calendario, sino un presentimiento gélido que se instalaba en mis huesos cada vez que Andrés o Lucía hablaban de mis fallos de memoria o sugerían una sopa especial para fortalecerme. Había ensayado el plan cientos de veces en mi mente, cada paso, cada movimiento, cada palabra, hasta que se convirtió en una danza macabra de supervivencia. Y entonces llegó el día, una tarde nublada, tan gris como mi alma. Lucía había anunciado con una falsa sonrisa que prepararía su sopa de pollo casera especial, la misma que habían intentado usar antes. Mi corazón latió con una furia fría, mientras una parte de mí, la María Elena de antes, se encogía de miedo. Me sentía como un funambulista sobre una cuerda floja, con un abismo a cada lado. La tensión era un nudo apretado en mi estómago, mi boca seca, mis manos ligeramente sudorosas. Observé sus movimientos en la cocina con una hipervigilancia que me agotaba, fingiendo leer mi libro en el sillón del salón. Vi a Lucía, con esa calculada lentitud, verter el polvo blanco en mi tazón antes de servir el resto de la sopa en los suyos. Era tan descarado, tan confiado en mi ceguera, que por un instante sentí una punzada de náuseas. Cuando Lucía se retiró al baño un momento antes de servir la cena, fue mi oportunidad. El aire se volvió eléctrico, mis músculos se tensaron, cada nervio en mi cuerpo gritando en silencio. Me levanté con una agilidad que no creía poseer. 2 pasos. Las manos temblaban ligeramente, pero mi mente estaba clara como el cristal. Allí estaban, los 3 tazones en la encimera. El mío, con el veneno, marcado sutilmente con una muesca casi invisible que había hecho la noche anterior. Los suyos, inocentes, esperando su turno. Con una rapidez forzada, cambié los tazones, colocando el mío en el lugar de Andrés y el suyo en el lugar de Lucía. Luego, con un último y casi imperceptible movimiento, coloqué el tazón envenenado, que ahora era de Andrés, en el lugar donde normalmente me sentaba yo. La ironía era cruel. Estaban a punto de servirse su propia medicina. Me senté de nuevo, mi corazón galopando contra mis costillas. El clímax de 6 meses de terror y preparación estaba a punto de suceder. Lucía regresó, con su sonrisa insípida. «Aquí tienen. La cena está lista». Se sentaron, Andrés a mi derecha, Lucía enfrente. El aroma del caldo de pollo, que antes me había confortado, ahora me resultaba nauseabundo, mezclado con el recuerdo amargo del veneno y el olor del geranio marchito. Vi cómo tomaban las primeras cucharadas. Cada tintineo de la cuchara contra la cerámica era un martillazo en mi conciencia. Una punzada de terror, luego otra, más aguda, me atravesó el pecho. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba permitiendo que sucediera? ¿A Andrés? ¿A mi Andrés? A pesar de todo, la imagen del geranio marchito, de la avena tóxica, de sus voces planeando mi muerte, se grabó a fuego en mi mente. No había vuelta atrás. Ya no era María Elena, la madre sacrificada, era María Elena, la superviviente. Observé a Lucía. Su rostro, iluminado por la débil luz del comedor, mostraba satisfacción. Luego una ligera contracción.
Un parpadeo. Miró a Andrés, quien también fruncía el ceño, el tenedor a medio camino de su boca. Los ojos de Lucía se encontraron con los míos, una fracción de segundo, y en ellos vi un atisbo de algo, una sospecha fugaz. Pero yo ya había aprendido a mantener mi rostro inexpresivo, una máscara de anciana cansada. El tiempo se detuvo, los segundos se estiraron en una eternidad. Podía escuchar el ritmo de mi propia respiración, ahogando cualquier otro sonido. Estaban comiendo. Estaban envenenándose. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la culpa, sino una fría, distante sensación de justicia inminente. El silencio de la cocina, roto minutos antes por el estruendo de sus caídas, no duró mucho. El incesante pitido del reloj de pared, que antes había marcado mi desesperación silenciosa, ahora parecía orquestar la llegada del caos. Los jadeos cesaron, pero el ambiente se cargó de una tensión palpable que atrajo a los vecinos más curiosos. No tuve que hacer la llamada de emergencia. Doña Carmen, con su habitual perspicacia, se asomó por su puerta al oír el desplome y el subsecuente silencio. Y en menos de 5 minutos, las luces intermitentes de una ambulancia y un coche de policía, que ella misma había convocado con una historia de un fuerte golpe y gritos extraños, ya iluminaban la entrada de mi casa, pintando las paredes con destellos rojos y azules. 2 paramédicos entraron corriendo, seguidos por un par de agentes. Fingí una consternación creíble, señalando con manos temblorosas los cuerpos inertes en el suelo, mi voz ahogada por un nudo en la garganta que era más de alivio que de angustia. El hospital era un torbellino de batas blancas, luces fluorescentes y el incesante pitido de las máquinas que ahora mantenían a Andrés y Lucía con vida. Yo me senté en la sala de espera, una figura solitaria y aparentemente frágil en medio del drama ajeno, con las manos cruzadas sobre mi regazo, un simulacro perfecto de una anciana conmocionada por el repentino giro de los acontecimientos. Un médico joven, con el ceño fruncido y una mirada de preocupación, se acercó a mí. «Señora Elena, sus familiares. ¿Ingirieron algo inusual? Sus síntomas son atípicos. Necesitamos saber si hay alguna sustancia de la que no tengamos conocimiento». Lo miré con los ojos muy abiertos, fingiendo una confusión tan convincente que hasta yo misma casi la creí. «Oh, doctor, atípicos. Solo comieron la sopa de pollo que Lucía preparó para todos. Estaban tan cansados últimamente. Quizás la edad, o quizás la gripe, que está tan extendida». Yo no sé nada, doctor. Solo los encontré en el suelo. Es terrible. Mi voz era un hilo fino, teñido de una tristeza superficial. Cada fibra de mi ser, cada recuerdo de un Andrés niño que se acurrucaba en mi regazo, gritaba para romper la farsa, para correr a sus camas y suplicar por sus vidas. Pero la imagen de los geranios marchitos, el eco de sus voces planificando mi muerte como si yo fuera una simple propiedad, se clavaba en mi conciencia como puñales helados. Esta era la justicia que había buscado, la supervivencia por la que había luchado con cada gramo de mi ser. Los últimos vestigios de amor maternal, o lo que quedaba de la ilusión de ello, forcejeaban contra la fría resolución que me había sostenido durante meses. Recordé la mirada calculadora de Lucía, la pasividad de Andrés, su desprecio por mí. No cedería. Ceder ahora sería traicionarme a mí misma. Sería dejar que sus acciones tuvieran la última palabra, que su veneno finalmente me consumiera, aunque fuera metafóricamente. Horas más tarde, el mismo médico regresó, con un semblante aún más grave, sus ojos cansados. «Están muy delicados, señora Elena. Hemos logrado estabilizarlos, pero el diagnóstico sigue siendo incierto. Necesitamos tomar decisiones sobre el tratamiento, autorizaciones para procedimientos invasivos. ¿Es usted su tutora legal? ¿La persona a cargo de sus decisiones en este momento?» Me levanté, sintiendo un escalofrío que no tenía que ver con la baja temperatura de la sala de espera. Mi corazón, que había batido como un tambor durante la espera, ahora se asentaba en un ritmo lento y firme.
«Doctor», dije. Mi voz sorprendentemente firme y clara, sin rastro de la debilidad de la anciana que había sido. Lamento decir que, a pesar de lo que pueda parecer, mi relación con Andrés y Lucía ha sido complicada últimamente. Mis lazos emocionales con ellos se rompieron hace mucho tiempo, cuando ellos decidieron que yo era un estorbo y un objetivo. Ya no soy su responsable legal ni moral. Mi única responsabilidad es conmigo misma ahora, y con la justicia. La mirada del médico era de pura perplejidad, quizás de juicio, pero yo la sostuve. La vieja María Elena, la que habría sacrificado su propia vida por ellos sin dudar, había muerto, y en su lugar había una mujer que, por fin, después de décadas de olvido, se estaba salvando a sí misma. No lloraría por ellos, no los salvaría. Ya era hora de que afrontaran las consecuencias de sus propias elecciones, solas. Días después, la silenciosa procesión de su regreso rompió la frágil calma que se había instalado en mi hogar. No hubo abrazos, ni lágrimas de alivio, solo la sombra de dos figuras pálidas y resentidas que cruzaron el umbral. Andrés y Lucía, apenas recuperados del veneno que ellos mismos habían ingerido, entraron arrastrando los pies, con una mezcla de debilidad física y un orgullo herido que les deformaba los rostros. Sus ojos, antes llenos de una falsa deferencia, ahora me miraban con un odio latente, una promesa de venganza que yo ya había anticipado. Yo los esperaba en el salón, de pie junto a la chimenea, con una postura erguida que se sentía extraña en mi cuerpo de anciana, pero que emanaba una fuerza inquebrantable. Sobre la mesa de centro había colocado, de manera deliberada y casi ceremonial, los objetos que sellarían su destino. La pequeña botella de veneno para ratas, descaradamente vacía, y mi discreta grabadora digital. El silencio era asfixiante, pesado con todo lo que no se había dicho. Lucía fue la primera en hablar, su voz ronca por el tratamiento hospitalario, cargada de un victimismo que me revolvió el estómago. «Mamá Elena, esto es inaceptable. Tú no nos ayudaste. ¿Cómo pudiste dejarnos así, sabiendo que éramos tus hijos?» «Andrés, mi Andrés», añadió con un tono de traición en su voz, como si yo fuera la única culpable. «Sí, mamá, creímos que nos amabas. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Dejarnos al borde de la muerte?» Una sonrisa amarga tiró de mis labios. Ya no sentía la necesidad de fingir. ¿Amaros? ¿Dejaros así? Mi voz clara y firme cortó el aire como un cuchillo afilado. ¿Y vosotros? ¿Cómo pudisteis planear mi muerte? ¿Cómo pudisteis envenenarme día tras día, robarme, humillarme y manipularme durante años? Sus rostros se contrajeron. ¿De qué hablas, mamá? Estás delirando. Te lo hemos dicho, la edad te está afectando. Comenzó Andrés, con su acostumbrada condescendencia, pero yo lo interrumpí antes de que pudiera terminar la frase. «No, Andrés, no estoy delirando. Esto no es la edad». Señalé la botella vacía sobre la mesa. «¿Reconocéis esto?» Lucía jadeó. Andrés palideció aún más, su mirada oscilando entre la botella y mi rostro. «Eso no es nada», balbució Lucía, sus ojos esquivando los míos, su labio superior tembloroso. «¿Nada? Tome la grabadora». «Entonces quizás esto sí sea algo. Os invito a escuchar vuestra propia sinfonía de codicia y traición». Presioné play. La voz de Lucía llenó la sala, fría y metálica, cada palabra una punzada helada en el aire. «No podemos esperar más, Andrés. Sopa, veneno de rata. Parecerá un infarto». Luego, la voz vacilante de Andrés, confirmando los detalles. Sus propias palabras, sus planes, la traición descarnada, resonaron en el aire, una melodía macabra de su maldad. Los vi, en tiempo real, presenciar la demolición de su propia farsa. Sus rostros eran un poema de shock, negación y, finalmente, una furia impotente.
Lucía se abalanzó sobre la grabadora con la intención de silenciarla, pero yo fui más rápida, retirándola justo a tiempo. ¡Es una trampa! «Has manipulado esto, vieja loca», gritó Andrés, su rostro retorcido por la rabia y el miedo al descubrimiento. ¿Loca? ¿Manipulado? Me acerqué a ellos, mi mirada inquebrantable, una barrera infranqueable. No, Andrés, son vuestras palabras, vuestras acciones. Esto es la verdad. ¿Y ahora? Esta verdad os expulsa de mi vida y de mi casa. Se quedaron boquiabiertos, el aire se les escapó de los pulmones. «No puedes hacer esto, mamá», dijo Andrés, su voz ahora teñida de desesperación, viendo cómo su plan de apoderarse de todo se desmoronaba ante sus ojos. «Esta también es mi casa. Tengo derechos». «No. Nunca lo fue realmente. Fue vuestro campo de batalla, vuestro lugar para tejer engaños. Pero ahora es mía de nuevo, y solo mía». Recogí los objetos de la mesa, guardando las pruebas con una precisión casi ritualística. «Tenéis una hora. Recoged vuestras cosas esenciales y marchaos. Para siempre. Si intentáis volver, la policía os estará esperando». Lucía, recuperando algo de su habitual arrogancia a pesar de la humillación, espetó: «Nos las pagarás, vieja. Esto no se quedará así. Te arrepentirás de esto». «Lo sé», respondí, una calma gélida en mi voz que apagó el fuego de sus amenazas. «Y estoy lista. Estoy más que lista para todo lo que venga». Los observé subir las escaleras, sus pasos pesados y llenos de un resentimiento amargo. Sentí un vacío, una punzada, pero no era tristeza. Era el vacío que deja una amputación necesaria. El amor que alguna vez sentí por Andrés. La devoción que había sido el ancla de mi vida. Ahora era una herida cicatrizada, un recuerdo doloroso de una ceguera autoimpuesta. Habían elegido su camino, y yo, el mío. Cuando la puerta principal se cerró detrás de ellos con un golpe seco, llevándose consigo la carga de sus mentiras y su codicia, el silencio que quedó no fue el espeso y amenazante silencio de antes, sino un silencio liberador, un bálsamo para mi alma. Por primera vez en años, el aire de mi casa se sintió ligero, puro, solo mío. Había recuperado mi hogar, mi dignidad y, lo más importante, a mí misma. La batalla personal había terminado, pero la guerra legal, sabía, apenas comenzaba. La calma que siguió a la partida de Andrés y Lucía fue breve, una tregua engañosa antes de que la verdadera contienda se trasladara a un campo de batalla que yo apenas comprendía, el mundo digital. Al principio ni siquiera me enteré, sumida en la tarea de reorganizar mi casa, de sanar las heridas invisibles que su presencia había dejado, ignoraba el ruido creciente que se gestaba en las redes sociales. Fue doña Carmen, mi perspicaz vecina, quien, con una mezcla de indignación y preocupación, un día apareció en mi puerta con su tableta en mano. «María Elena», comenzó su voz, una mezcla de furia contenida y lástima. «Tiene que ver esto, Andrés. Ese desgraciado está diciendo unas cosas horribles sobre usted en Internet». Mi corazón se encogió. ¿Internet? ¿Qué era eso? Doña Carmen, con paciencia infinita, me mostró la pantalla. Un perfil con el nombre de Andrés, lleno de fotografías que había manipulado con saña. Una imagen mía de hace años, en la que aparecía un poco desorientada tras una gripe. Con un pie de foto que decía: «Mi pobre madre, perdiendo la razón. Necesita ayuda, no puede cuidarse sola». Otro post. Con una foto de la casa desordenada, uno de esos días en que los nietos de doña Carmen habían estado jugando, y el texto: «Las condiciones en que mi madre vive son deplorables. Sufre de maltrato y abandono». Cada palabra, cada foto era una puñalada. Alegaba que yo estaba senil, que me había vuelto agresiva y que era incapaz de gestionar mis bienes. Hizo acusaciones veladas de que yo lo había maltratado emocionalmente al desheredarlo injustamente, después de que él y Lucía intentaran ayudarme con mis finanzas.
Sentí una mezcla de náuseas y una furia helada. No entendía del todo la mecánica de las redes sociales, Facebook o Twitter de los que tanto hablaban los jóvenes, pero sí comprendía el veneno de sus palabras. La gente lo creerá. Pensé, el terror de la reputación manchada golpeando con fuerza. Doña Carmen me explicó cómo la gente comentaba, compartía, cómo algunos creían a Andrés y otros no. Era un tribunal público, sin reglas ni abogado. Tenemos que hacer algo, María Elena, dijo doña Carmen, antes de que sea demasiado tarde. Y así, con la ayuda de mi joven vecina, me adentré en ese laberinto digital. Ella me enseñó a crear una cuenta, a buscar los perfiles de Andrés y Lucía. Observé cómo otros usuarios, algunos de los cuales conocía vagamente, dejaban comentarios. Pobre Andrés, siempre tan bueno con su madre. O esa señora siempre fue un poco excéntrica. Pero también había voces de duda. ¿No es extraño que salgan justo ahora con estas historias? La marea de la opinión pública, como un océano revuelto, estaba dividida. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi nombre era arrastrado por el fango. La María Elena de antes, la que se habría encogido y llorado en silencio, había muerto. Vamos a grabar un vídeo. Anuncié a doña Carmen, mi voz firme. Uno donde yo hable, donde muestre la verdad. Ella, sorprendida pero entusiasmada, me ayudó a configurar su teléfono. Preparamos un rincón de la sala, iluminado de forma sencilla. La primera toma fue un desastre. Mis manos temblaban, mis palabras se atropellaban. El miedo a no ser creída, la vergüenza de exponer mi dolor me paralizaban, pero recordé la mirada de Andrés y Lucía cuando los confronté, la codicia en sus ojos. Me armé de valor, inspiré profundamente. Hola a todos, comencé, mi voz tranquila pero cargada de una determinación de acero. Mi nombre es María Elena y tengo 69 años. Durante los últimos días, mi hijo adoptivo, Andrés, ha estado difundiendo mentiras sobre mí en esta plataforma. Con cada palabra, mi voz se hacía más fuerte. Mostré la botella de veneno, las grabaciones de sus conversaciones, los documentos bancarios que probaban su fraude. No necesitaba gritar. La verdad, expuesta con calma y dignidad, resonaba con más fuerza que cualquier invectiva. Relaté los 20 años de amor incondicional, la traición, el intento de envenenamiento. No pido compasión, concluí, mirando directamente a la cámara. Pido justicia. Y sobre todo, pido a quienes están pasando por situaciones similares que no callen. Que no permitan que el miedo les robe su dignidad. El video se subió. Los primeros minutos fueron de una ansiedad insoportable. Luego, los comentarios comenzaron a llegar. Un torrente. Al principio, algunos incrédulos, algunos defensores de Andrés. Pero a medida que la gente veía las pruebas, a medida que escuchaban mi voz, el muro de la difamación comenzó a resquebrajarse. Pobre señora, es una heroína. Fuera Andrés manipulador. La historia se viralizó. Canales de noticias locales recogieron el video. Mis palabras, cargadas de la verdad, se convirtieron en un arma mucho más poderosa que las mentiras de Andrés. La opinión pública, antes incierta, ahora se inclinaba abrumadoramente a mi favor. La guerrera silenciosa había ganado su primera batalla pública. Pensé que, al exponer la verdad, el tsunami de la opinión pública los barrería de mi vida para siempre. Ingenuo de mí. La breve euforia de mi victoria digital pronto se disipó, reemplazada por una sombra mucho más densa y aterradora que se cernía sobre mí. Andrés, herido en su orgullo y desesperado por la pérdida de su gerencia, no se daría por vencido con la simple difamación en línea. Su siguiente movimiento no fue un ataque en las sombras, sino una embestida frontal, calculada y cruel, que apuntaba directamente a lo más preciado, mi libertad y mi mente. Fue don Esteban quien me dio la noticia, con un semblante tan grave que supe, antes de que pronunciara una palabra, que la calma que había experimentado era solo la antesala de una tormenta aún mayor.
Me citó en su despacho, un lugar que de repente se sentía como un búnker seguro frente a un mundo hostil. María Elena, dijo, sus ojos reflejando una preocupación genuina. Andrés ha interpuesto una demanda. Pide que te declaren legalmente incapacitada. Ha contratado a un médico, un tal Doc Morales, que testificará sobre tu deterioro cognitivo y tu incapacidad para gestionar tus propios asuntos. La noticia me golpeó como un rayo. ¿Incapacitada? ¿Yo? La sangre se me heló en las venas. La intención era clara. Si lograban que un juez dictaminara que yo no estaba en mis cabales, podrían tomar el control de todos mis bienes, mi casa, mis ahorros, todo por lo que había trabajado y sufrido. Y lo peor, me internarían en una residencia, lejos de todo lo que conocía, silenciada, olvidada. Sería una prisión para mi mente, un final que me parecía mucho peor que la muerte física que habían intentado infligirme. ¿Un médico falso? Pregunté, mi voz apenas un susurro. La idea de que pudieran comprar la opinión de un profesional para construir una mentira tan elaborada me pareció el colmo de su depravación. Don Esteban asintió. Un oportunista más bien. Conozco su reputación, siempre dispuesto a testificar por el mejor postor. Su informe es una amalgama de medias verdades y exageraciones sobre tu comportamiento reciente, tus cambios de humor y tu paranoia. Él sabía, por supuesto, que mi paranoia era una prudencia forjada en la traición, y mis cambios de humor la respuesta a su propio veneno. El miedo, ese viejo compañero, regresó con una fuerza abrumadora. Había enfrentado la muerte, la traición, la difamación pública, pero esta amenaza era diferente, más insidiosa. Tocaba el núcleo de mi ser, mi autonomía, mi derecho a ser yo misma, a tomar mis propias decisiones hasta el último aliento. La idea de ser despojada de mi mente, de mi voz, de mi libertad de movimiento, de ser reducida a una anciana indefensa y manipulable, me aterrorizaba hasta la médula. Sentí el pánico crecer, un nudo apretado en mi garganta que me impedía respirar. ¿De qué serviría mi ingenio, mis grabaciones, mis pruebas, si me declaraban insana? Don Esteban, viendo mi angustia, me tomó de la mano. Tranquila, María Elena. Esto es grave, sí, pero no es el fin. Es una táctica desesperada de un hombre que lo está perdiendo todo. Y estamos listos. Ya he hablado con el juez, he presentado un informe preliminar con nuestras propias pruebas. Esto solo demuestra cuán lejos están dispuestos a llegar, y esa desesperación, a la larga, jugará en su contra. Necesitamos prepararnos para el juicio. Será una batalla legal dura y pública, pero no estás sola. Tenemos un plan. Y la verdad, María Elena siempre encuentra la manera de salir a la luz. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma agitada. A pesar del terror que sentía, una parte de mí se encendió con una nueva determinación. Andrés creía que podía quitarme mi vida, mi hogar, mi mente, pero no me quitaría mi espíritu. No, esta no sería una batalla por mi dinero, sería una batalla por mi existencia. Y yo estaba más que dispuesta a luchar por ella. El terror inicial se transformó en una energía palpable, y con don Esteban a mi lado y la inestimable ayuda de doña Carmen, comenzamos a desenterrar los cimientos podridos de su existencia. No era una tarea fácil, ni agradable. Cada revelación era como una puñalada en el recuerdo del hijo que creí conocer. Pero la necesidad de protegerme a mí misma superaba cualquier remordimiento. Don Esteban era el estratega, el arquitecto legal, mientras que doña Carmen se reveló como una red de información andante, una fuente insospechada de conexiones en el barrio y más allá. La gente habla, María Elena, me dijo doña Carmen una tarde, con una expresión sombría mientras sorbía su té en mi cocina. Y Andrés, con sus aires de grandeza, siempre dio de qué hablar. Gracias a sus contactos, una mezcla de antiguos compañeros de trabajo de Andrés, vecinos de sus anteriores residencias y hasta una señora que trabajaba en la lotería local, las piezas comenzaron a encajar. Primero,
Las deudas de juego. Lucía había mencionado las apuestas, pero la magnitud del problema era mucho mayor de lo que imaginaba. Documentos de préstamos no pagados. Amenazas de prestamistas que habían llegado a antiguos domicilios de Andrés revelaban una espiral autodestructiva que él había ocultado meticulosamente. Había utilizado mi nombre, mi crédito, para intentar salir de esos agujeros, sin éxito. Luego, los robos. Doña Carmen, a través de una exsecretaria de una empresa donde Andrés trabajó hace años, consiguió información sobre su despido. No fue por recortes de personal, como él siempre afirmó, sino por desfalco. Pequeñas sumas al principio que crecieron hasta convertirse en un delito grave que la empresa decidió no perseguir para evitar un escándalo. Siempre le gustó el dinero fácil, murmuró don Esteban, negando con la cabeza mientras revisaba los informes. La imagen de Andrés, el joven brillante al que había sacrificado tanto para pagarle sus estudios, se deshacía ante mis ojos. Pero lo más perturbador, lo que me heló la sangre y confirmó la verdadera naturaleza de su crueldad, fue el historial de violencia doméstica. No solo contra Lucía, sino también contra una exnovia, una joven a la que Andrés había dejado con marcas visibles y un trauma psicológico que aún la perseguía. Recordé, con una punzada de remordimiento tardío, aquellas veces en que Lucía parecía encogerse bajo la mirada de Andrés, o cómo sus sonrisas falsas a veces escondían una tensión que yo, en mi dolor y mi propia lucha, había malinterpretado como simple frialdad o complicidad total. Doña Carmen contactó a esta exnovia, quien, al principio, se mostró reticente y aterrorizada. Pero con la promesa de anonimato y la esperanza de que al fin Andrés pagara por sus crímenes, accedió a hablar. Sus testimonios grabados discretamente eran desgarradores. No solo puñetazos y empujones, sino control psicológico, humillaciones constantes. Era evidente que Lucía, la manipuladora astuta que había creído, también vivía, al menos en parte, atrapada en el mismo ciclo de abuso y codicia que Andrés orquestaba. Esto no excusaba, ni por un instante, sus acciones contra mí, pero sí complejizaba el oscuro tapiz de su traición. Me pregunté si su propia desesperación por escapar de él, o por asegurarse una salida, la había empujado a tramar mi muerte. Cada nuevo dato era un golpe, un recordatorio de que mi hijo era, en realidad, un depredador calculador. Sentí una profunda tristeza por la joven exnovia de Andrés, por Lucía y por la María Elena ingenua que había amado a un monstruo. Sin embargo, no había lugar para la culpa ahora. La información era poder, y la usaríamos. Don Esteban, con su mirada acerada, comenzó a tejer la red legal. Con esto, María Elena, me dijo, no solo refutaremos su ridícula demanda de incapacidad, sino que presentaremos una contrademanda que los hundirá. Robo, fraude, intento de homicidio y ahora un historial de violencia. La línea ética de usar información tan personal me inquietó por un momento. No era mi estilo, nunca lo había sido. Pero la voz de don Esteban, firme y serena, me recordó: ellos no tuvieron reparos en intentar quitarte la vida y tu dignidad. Esto no es venganza, María Elena. Esto es justicia. Es revelar quiénes son realmente para evitar que sigan dañando a otros. Es supervivencia. Asentí. Había cruzado el umbral del dolor y la traición. Era hora de que el mundo viera la verdad de Andrés, sin máscaras ni engaños. La guerrera dentro de mí estaba lista para la próxima batalla, armada con una verdad brutal y con aliados inesperados. Mientras don Esteban y doña Carmen tejían la red de nuestra defensa, yo me encontré con un tipo de silencio diferente. Ya no era el silencio opresivo de la manipulación, sino el vasto eco de mi propia alma, una que, a pesar de la fortaleza recién hallada, clamaba por sanación. Cada noche, cuando el cansancio me rendía, las imágenes se agolpaban. La avena envenenada, los geranios marchitos, el pánico en los ojos de Andrés y Lucía, sus voces heladas en las grabaciones. Había librado batallas externas, pero la más dura era contra los fantasmas de mi propio pasado,
contra la María Elena ingenua que había amado a ciegas, que había entregado su vida sin reservas a un hijo que no era suyo de sangre, pero que había sido el ancla de su corazón. El tormento era real, un peso en mi pecho. Me había perdonado a ellos, sí, en el sentido de que ya no sentía el aguijón de la traición como una herida abierta, sino como una cicatriz. Pero ¿y a mí misma? ¿Cómo perdonar esa ceguera voluntaria, esa necesidad desesperada de amor que me hizo ignorar las señales, los pequeños desaires, las mentiras obvias? Me sentaba en el jardín, el mismo donde los geranios habían perecido, y me hablaba a mí misma. Fuiste fuerte, María Elena. Amaste con todo tu ser. Eso no es una debilidad. El proceso fue lento, un bálsamo gota a gota sobre el alma. Entendí que mi amor por Andrés, aunque mal correspondido, no fue un error, sino una expresión pura de mi ser. El error fue permitir que esa pureza fuera explotada, y ahora, al fin, estaba cerrando esa herida. En medio de este ajuste de cuentas personal, mi mente, ahora libre de la obsesión por Andrés, comenzó a vagar hacia otros recuerdos, otras ausencias. Patricia, Enrique, Oscar, mis hermanos, mis sobrinos. Hacía años que la relación se había enfriado, un distanciamiento paulatino provocado, en gran parte por mi obsesión con Andrés. Cuando mi esposo murió y adopté a Andrés, mi familia biológica no lo comprendió del todo. Veían mi sacrificio como un exceso, una forma de descuidarme a mí misma. Hubo palabras, discusiones, y con el tiempo el silencio se impuso. Yo, sumida en mi rol de madre de Andrés, me había encerrado en mi propia burbuja de amor y autosacrificio. Ahora, con esa burbuja hecha añicos, sentía una punzada de soledad diferente. No la soledad del abandono, sino la de la ausencia de quienes me conocieron antes de Andrés, antes de mi matrimonio. Necesitaba reconectar, no solo por apoyo, sino por la necesidad de recordarme a mí misma quién era, más allá de mi papel de madre adoptiva. Con un valor renovado, y con la ayuda de doña Carmen para enviar un correo electrónico, me puse en contacto con Patricia. La respuesta llegó en cuestión de horas. Un mensaje sencillo. María Elena, ¿eres tú? ¿Estás bien? Luego, una llamada. La voz de mi hermana, Patricia, sonaba igual que siempre, mezcla de calidez y pragmatismo. Lloramos juntas, aliviadas de escuchar la voz de la otra. Le conté, en un torbellino de emociones, todo lo sucedido. Su silencio al otro lado de la línea era pesado, pero no de juicio, sino de horror. «Ay, María Elena», susurró, «siempre te lo dijimos. Ese Andrés no era trigo limpio, pero nunca imaginamos algo así». Una semana después, mi sala se llenó de vida, no con el ruido opresivo de la traición, sino con el murmullo de voces familiares, de abrazos sinceros. Patricia llegó con Enrique, mi hermano mayor, y Oscar, mi sobrino, el hijo de Enrique. Hacía más de una década que no los veía todos juntos. Enrique, siempre el protector, me abrazó con una fuerza que me hizo sentir segura por primera vez en mucho tiempo. Oscar, un joven ingeniero, me miraba con una mezcla de respeto y admiración. No había preguntas incisivas, solo una aceptación incondicional. Les conté mi historia con más detalle, mostrándoles las grabaciones, los documentos. Sus rostros se endurecían con la ira, se arrugaban con la tristeza, pero sus ojos permanecían fijos en mí, llenos de un amor que yo había olvidado cuánto necesitaba. «Hermana», dijo Enrique, su voz grave, «no estás sola en esto, nunca más». Patricia me tomó la mano. «Siempre fuiste la más fuerte de nosotros, María Elena. Te has salvado a ti misma. Ahora, déjanos ayudarte». El significado de su regreso era inmenso. No era solo un apoyo para el juicio, sino la recuperación de una parte de mi alma que creía perdida. Sus palabras eran un bálsamo para el alma, un ancla en la tormenta que se avecinaba. Con ellos a mi lado, la calma antes de la tempestad se sintió menos solitaria, más llena de esperanza. La guerrera se había reencontrado con su tribu y estaba lista para cualquier cosa.
La mañana del juicio se cernió sobre mí con una solemnidad que opacaba incluso el sol. No era una calma, sino la quietud cargada antes de un trueno. Al entrar a la sala, sentí el peso del mármol frío bajo mis pies y el murmullo expectante de la gente, una mezcla de curiosidad y juicio. A mi lado, don Esteban caminaba con paso firme, su presencia un ancla. Detrás de nosotros sentía el aliento de mi propia sangre, Patricia, Enrique y Óscar. Un muro silencioso de apoyo que me infundía una fuerza inquebrantable. Este no era solo mi futuro en juego, era también mi pasado y la verdad que les debía a ellos. El juez, con su toga oscura y su rostro pétreo, tomó su lugar en la tarima, un símbolo de la imparcialidad que yo esperaba con todo mi ser. Mis ojos buscaron automáticamente el banco del otro lado de la sala. Allí estaban Andrés y Lucía. Ambos lucían pálidos y demacrados por su reciente experiencia hospitalaria y por el escrutinio público, pero la arrogancia, aunque ahora mezclada con un miedo patente, aún se aferraba a sus expresiones. Lucía, con el cabello recogido con una frialdad calculada, apenas me miró. Andrés, sin embargo, fijó sus ojos en mí, una mirada cargada de resentimiento y una falsa victimización que me revolvió el estómago. No había amor, ni siquiera un atisbo del niño que una vez abracé. Solo la frialdad del cálculo. El abogado de Andrés y Lucía, un hombre joven y ambicioso con un traje impecable, se puso de pie para presentar sus argumentos iniciales. Su voz, melodiosa y engañosamente compasiva, pintó un cuadro desgarrador de dos hijos dedicados a su anciana madre, María Elena, quien, desafortunadamente, había comenzado a sufrir de un deterioro cognitivo avanzado. Citó el supuesto comportamiento errático, la paranoia y las alucinaciones que, según él, les hacían creer que intentaban hacerle daño. Habló del amor incondicional de Andrés, de su preocupación por mi bienestar y de la necesidad de protegerla de sí misma y de sus decisiones erróneas al solicitar su incapacidad legal. Mencionó las pruebas de video que Andrés había subido a las redes sociales, tergiversando mi respuesta como una manifestación de mi estado mental inestable y de mi incapacidad para discernir la realidad. Era una actuación maestra de la manipulación, cada palabra diseñada para pintar a Andrés como el héroe y a mí como la víctima de mi propia mente deteriorada. Sentí la presión. Cada acusación era una bofetada, una gota de veneno más intentando infiltrarse en mi reputación. Una parte de mí quería gritar, levantarse y desmentir cada mentira. Pero la nueva María Elena, la guerrera forjada en la traición, mantuvo la compostura. Cerré los ojos por un instante, respiré profundamente, recordando la fuerza de mis aliados y la verdad irrefutable que guardaba en mi corazón. Cuando los abrí, mi mirada era firme, inquebrantable. Entonces fue el turno de don Esteban. Su voz, grave y autoritaria, llenó la sala con una calma que contrastaba fuertemente con la teatralidad de su oponente. No negó directamente las acusaciones de deterioro cognitivo, sino que las abordó con una astucia legal que me hizo asentir. Su señoría comenzó. La defensa de la señora María Elena no niega que su vida ha experimentado cambios significativos en los últimos meses. De hecho, ha sido una transformación radical. Una transformación forzada por la traición más profunda, por el intento de arrebatarle no solo sus bienes, sino su propia vida. Don Esteban hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala y deteniéndose en Andrés y Lucía, que se removían incómodos. Presentaremos pruebas irrefutables que demostrarán no un deterioro mental, sino la clarividencia de una mujer que al borde del abismo encontró la fuerza para defenderse. Exhibiremos grabaciones, documentos financieros y testimonios que revelarán una red de engaños, fraude y, sí, un intento de homicidio que explica y justifica cada una de las reacciones atípicas de mi clienta. Su declaración no fue un ataque frontal, sino una promesa velada de la tormenta que se avecinaba, una advertencia de que la verdad era mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. Sentí una oleada de alivio y una nueva inyección de determinación.
Las mentiras de Andrés y Lucía se desmoronarían. Mi batalla no sería fácil, pero no estaba sola, y la verdad, tarde o temprano, prevalecería en esta corte. El juego había comenzado. La primera ficha de don Esteban no tardó en caer. Con una precisión quirúrgica, llamó a declarar a la Dra. Elvira Ríos, una eminente neuróloga con una trayectoria impecable. Observé cómo la Dra. Ríos, con calma y autoridad, desmantelaba cada una de las afirmaciones del doctor Morales, el supuesto experto de Andrés. Sus palabras eran un torrente de jerga médica que, aun sin comprenderla del todo, resonaba con la verdad. El informe del doctor Morales carece de fundamentos científicos, declaró, y los síntomas descritos son fácilmente atribuibles a estrés postraumático, no a un deterioro cognitivo. Vi el pánico en los ojos de Andrés y Lucía mientras su pilar fundamental se desmoronaba. El doctor Morales, en su turno, balbuceó, se contradijo y finalmente, bajo el martilleo implacable de don Esteban, admitió haber sido inducido al error. Una verdad a medias que apenas ocultaba su complicidad. Pero lo que realmente hizo temblar la sala fue la presentación de mis pruebas de envenenamiento. Don Esteban reprodujo las grabaciones que había atesorado durante meses. Las voces de Andrés y Lucía, frías, calculadoras, discutiendo los detalles de mi asesinato, resonaron en cada rincón. El plan de la sopa, el veneno de rata indetectable, el infarto natural. Cada palabra era un golpe. Luego, con una calma espeluznante, describí el incidente de la avena y los geranios, cómo el veneno había marchitado la vida en esas plantas, tal como ellos planeaban hacer conmigo. Mostramos la botella vacía, ahora con análisis forenses que confirmaban la presencia de la sustancia tóxica. Lucía se llevó las manos a la boca, negándose a mirar. Andrés apretaba los puños, su rostro transfigurado por una mezcla de rabia y terror al verse expuesto ante todos. Las pruebas de fraude financiero se sucedieron como una avalancha. Un perito contable, contratado por don Esteban, presentó gráficos y extractos bancarios que desglosaban cada préstamo fraudulento, cada transferencia a cuentas desconocidas, cada centavo de mis ahorros que habían desviado. La sala observaba con indignación cómo la imagen de Andrés, el hijo preocupado, se desdibujaba para revelar a un ladrón metódico. Los documentos de su despido por desfalco en trabajos anteriores, proporcionados gracias a la red de doña Carmen, sellaron su destino. No era un error, era un patrón, una vida entera de engaños. Pero el punto de quiebre para muchos, y para mí, fue el testimonio de la exnovia de Andrés. Su voz, filtrada por un sistema de alteración para proteger su identidad, describió con un escalofriante detalle los años de abuso físico y psicológico. Puñetazos, empujones, humillaciones. Cómo Andrés la había aislado, la había manipulado. Lucía, por primera vez, no parecía tan arrogante. La vi encogerse, una sombra de miedo cruzando su rostro. Quizás no era solo mi víctima, sino también la de Andrés. Esta revelación, aunque dolorosa, completó el retrato del monstruo que había amado. Mi corazón se encogió, no por Andrés, sino por todas las víctimas de su crueldad. Cuando don Esteban me preguntó si deseaba hacer una declaración final, sentí que mi voz, forjada en la traición y la supervivencia, era lo único que quedaba por decir. Me puse de pie, mis ojos fijos en Andrés, en el hombre que una vez llamé hijo. Durante 20 años, comencé, mi voz clara y resonante. Creí que el amor de una madre era inquebrantable, una cadena de oro que unía almas. Por ese amor sacrifiqué mi carrera, mis ahorros, mi propia felicidad, le di todo. Pero el amor, señor juez, se basa en el respeto, en la confianza, en la reciprocidad. Hice una pausa, la emoción palpable en mi voz, pero bajo control. Andrés y Lucía no solo intentaron quitarme la vida, me quitaron la ilusión de que alguna vez me amaron. Con cada pastilla en mi avena, con cada firma falsificada, con cada mentira en Internet, ellos no solo me traicionaron a mí, sino al concepto mismo de familia, de amor. Lo que yace entre nosotros no es una relación rota.
Es un abismo creado por su codicia, por su elección de ser asesinos. Mi voz se alzó con una determinación final. Ya no hay madre aquí. Ya no hay hijo. Mi amor por Andrés murió el día que los geranios se marchitaron. Lo que queda es la justicia que me debo a mí misma y a mi dignidad. Y no pido otra cosa. El golpe seco del mazo del juez resonó en el silencio, sellando no solo el destino de Andrés y Lucía, sino también el mío. Mis ojos, que apenas unos segundos antes habían desnudado la verdad de mi corazón, ahora se fijaban en el rostro del magistrado, intentando descifrar la sentencia final. Su voz, grave y autoritaria, comenzó a desgranar los veredictos. Cada palabra, una confirmación, una liberación. En vista de las pruebas irrefutables presentadas por la defensa de la señora María Elena, comenzó el juez, su mirada inquebrantable, incluyendo grabaciones de audio que demuestran una conspiración para cometer homicidio, pruebas forenses de la presencia de sustancias tóxicas, registros de fraude financiero detallados y testimonios creíbles de violencia doméstica. Hizo una pausa dramática, el peso de sus palabras llenando la sala. Este tribunal desestima categóricamente la demanda de tutela interpuesta por el señor Andrés contra la señora María Elena. No solo no existe evidencia alguna de deterioro cognitivo, sino que la señora Elena ha demostrado una lucidez y una fortaleza excepcionales en circunstancias extremas. Un suspiro de alivio se escapó de mis labios, apenas audible, mientras don Esteban me apretaba suavemente la mano. Mis hermanos, Patricia y Enrique, y mi sobrino Óscar, sentados detrás de mí, también exhalaron un coro silencioso de victoria. Miré a Andrés y Lucía. Sus rostros eran un lienzo de desesperación y terror. La máscara de arrogancia de Lucía se había resquebrajado por completo, revelando a una mujer asustada y humillada. Andrés, que hasta entonces había mantenido una fachada de indignación, se desplomó en su asiento, como si todos los hilos que lo sostenían se hubieran cortado. El juez continuó, la firmeza de su voz, una sentencia implacable. Más aún, dadas las graves acusaciones y las pruebas contundentes presentadas ante este tribunal, ordeno de inmediato el inicio de una investigación criminal exhaustiva contra el señor Andrés y la señora Lucía, por cargos de intento de homicidio, fraude, robo y violencia doméstica. Sus credenciales como profesionales serán revisadas y, si procede, revocadas. Mi mente procesaba cada palabra, cada consecuencia. Sus vidas, que habían intentado arruinar la mía, ahora se desmoronaban bajo el peso de sus propios crímenes. Asimismo, añadió el juez, sus ojos clavados en ellos, y para garantizar la seguridad y tranquilidad de la señora María Elena, este tribunal emite una orden de alejamiento permanente contra el señor Andrés y la señora Lucía. Les queda prohibido cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con la señora María Elena. Cualquier intento de violar esta orden resultará en detención inmediata. La victoria era total, aplastante. No era solo la desestimación de una demanda, era la anulación de su poder sobre mí, el fin de años de manipulación y miedo. La orden de alejamiento no era solo un papel legal, era un escudo, una barrera irrompible entre su maldad y mi nueva vida. Sentí una oleada de liberación tan potente que casi me hizo llorar, pero no lo hice. Las lágrimas se habían agotado hacía mucho tiempo, reemplazadas por una fría satisfacción. Me puse de pie, erguida, sintiendo la mirada de Andrés y Lucía, pero esta vez sin miedo. Su odio era ahora impotente, un fuego que no podía quemarme. Había recuperado mi voz, mi mente, mi hogar, y lo más importante, había recuperado mi vida. La batalla había sido larga y brutal, pero la guerrera en mí había prevalecido. El silencio que se instaló tras el veredicto no era el silencio de la opresión, sino el de la justicia, el del final de una era oscura y el comienzo de una libertad que, al fin, podía saborear. El suave murmullo del mar, que ahora se colaba por mi ventana abierta, era la banda sonora de mis nuevas mañanas.
Habían pasado 6 meses desde el día en que el mazo del juez resonó en aquella sala, pero se sentía como si toda una vida hubiera transcurrido, una resurrección de cenizas. Mi nuevo hogar, una pequeña casa con vista al océano en las afueras de la ciudad, era un lienzo en blanco que había pintado con los colores de mi alma renovada. Las paredes, antes grises por la sombra de la traición, ahora brillaban con tonos cálidos de beige y azul, reflejando la tranquilidad que por fin había encontrado. Los geranios, esta vez robustos y vibrantes, florecían en el balcón, un símbolo vivo de la vida que había logrado preservar y cultivar. Mis rutinas, que alguna vez estuvieron dictadas por el miedo y la vigilancia, ahora se tejían con hilos de paz. Me levantaba temprano, antes de que el sol besara el horizonte, para ver el amanecer desde mi balcón, con una taza de café humeante en las manos. Leía los periódicos sin la necesidad de buscar noticias ocultas o mensajes codificados. Cocinaba sin la sombra del veneno acechando en cada ingrediente, experimentando con recetas nuevas y saboreando cada bocado de mi libertad. A veces, Patricia venía a pasar el día, y reíamos mientras decorábamos el salón o plantábamos nuevas flores en el jardín. Enrique, con su pragmatismo reconfortante, se encargaba de cualquier reparación o detalle técnico de la casa, y Oscar, mi joven sobrino, me enseñaba los misterios de la tecnología, asegurándose de que mi nueva cuenta de correo electrónico funcionara sin problemas y de que yo supiera cómo llamar a mis hermanos por videollamada. Su presencia, su amor incondicional, habían llenado el vacío que la decepción de Andrés había dejado. Ya no era María Elena la solitaria, la mujer marcada por el engaño, sino María Elena, el corazón de una familia que la había recuperado. Y Andrés y Lucía. La justicia, con su paso lento pero implacable, había trazado su propio camino para ellos. Una tarde, don Esteban me llamó. María, Elena. Su voz sonaba cansada pero satisfecha. El veredicto ha sido emitido. Han sido encontrados culpables. La investigación criminal que el juez había ordenado no había dejado piedras sin remover. Las pruebas de intento de homicidio eran irrefutables, el fraude financiero evidente y los testimonios sobre la violencia de Andrés desgarradores. Ambos habían sido sentenciados a prisión. Lucía recibió una condena de 15 años por intento de homicidio y fraude. Andrés, por su parte, por la acumulación de cargos, intento de homicidio, fraude agravado, robo y un patrón de violencia doméstica que saldó las cuentas de su pasado turbulento, fue condenado a 25 años. Sus nombres, que una vez habían sido una melodía en mi vida, ahora eran sinónimos de justicia y escarmiento. Sus credenciales profesionales fueron revocadas y sus bienes, incautados para pagar mis deudas y las de otras víctimas. La imagen de ellos, tras las rejas, no me dio placer, pero sí una profunda sensación de cierre. No era venganza, era la consecuencia inevitable de sus propias elecciones. Habían sembrado viento y habían cosechado la tormenta perfecta. La tormenta perfecta que ellos habían cosechado no fue solo su fin, sino el inicio de mi propio florecimiento, un propósito renovado que se extendía más allá de mi jardín frente al mar. La paz que había encontrado en mi nuevo hogar, el dulce abrazo de mi familia biológica, no me permitía cerrar los ojos ante el dolor ajeno. Mi historia, una vez un secreto vergonzoso, ahora era un faro. Comprendí que la justicia personal que había logrado debía ser un catalizador para otros. Con la ayuda de don Esteban, y usando una parte de los fondos que Andrés y Lucía habían intentado robar, recuperados después de su condena, establecí la Fundación El Faro de María Elena. Su misión, ofrecer apoyo legal, psicológico y albergue seguro a personas mayores víctimas de abuso y manipulación. Era un proceso arduo, pero cada vez que veía la chispa de esperanza en los ojos de un anciano, cada vez que una mujer recuperaba su dignidad gracias a nuestra ayuda, sentía que cada cicatriz de mi pasado había valido la pena. Me convertí, a mi pesar, en un símbolo de resiliencia, una voz para los que habían sido silenciados. Era extraño, pero la misma plataforma digital que Andrés había usado para difamarme, ahora la usaba para difundir un mensaje de fortaleza y autoprotección.
Mis reflexiones finales no eran ya sobre Andrés o Lucía, sino sobre el camino que me había llevado hasta aquí. Aprendí que el amor, incluso el más profundo, no justifica la ceguera, que la autoestima no debe depender de la validación externa ni de los sacrificios por otros. Me había amado poco, me había valorado menos, creyendo que mi propósito era solo dar, pero me equivoqué. Mi valía no estaba en mi capacidad de sacrificarme, sino en mi inquebrantable espíritu de supervivencia. La autoprotección no es egoísmo, sino un acto de amor propio, una necesidad para preservar la esencia de quien somos. Es establecer límites, es decir no, es defender nuestra verdad incluso cuando el mundo prefiere la mentira. La justicia, comprendí, no siempre llega en los tribunales, aunque agradecí que, en mi caso, sí lo hiciera. La verdadera justicia reside en la capacidad de levantarse después de cada caída, de reconstruir lo que se creía perdido y de encontrar un nuevo propósito. Mi viaje me enseñó que la edad no es una debilidad, sino un pozo de sabiduría, que la voz de los ancianos es poderosa y que nunca es tarde para reclamar la propia vida. Ahora, con el sol poniente tiñendo el océano de oro, siento una paz profunda. He perdonado a la María Elena ingenua y he abrazado a la guerrera que se atrevió a luchar. Mi historia, la historia de los geranios y la sopa envenenada, ya no es un cuento de traición, sino una leyenda de superación. Y mi mensaje, para todo aquel que escuche, es claro y resonante. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permitan que nadie les robe su voz, su dignidad o la esperanza de una vida plena. La vida es un regalo y es nuestra responsabilidad protegerla con cada aliento.